Y cuando decido entrar a la iglesia, me abordó la doctrina antitrinitaria y por un momento vacilé en la fe. No puedo decir mentiras y vacilé porque no comprendía a la perfección el tema de la deidad. Imagínate, tuve conferencista de la asociación con dudas, ¿entiendes? Así que estaba hablando con Dios y le dije, Señor, necesito aclarar este punto, yo necesito tomar partido. Durante los primeros años, los pioneros optaron por dejar el tema quieto, porque no era la prioridad. La prioridad era las profecías, la explicación de las profecías. De hecho, casi toda la literatura que se escribió en aquella época tenía relación con las profecías, porque era el punto específico. Esto dijo Isaías porque vio la gloria de Jesús y habló acerca de él. Hasta el momento no he encontrado ni hermano ni superintendente, que sería como el equivalente a pastor, que me haya explicado este texto, porque es un texto muy clarito, es una comparación intertextual muy clara que comprueba que Jesús es Jehová. O como dice el deseado de toda la gente, 6.25, página 6.25, decía que el Espíritu Santo es la tercera persona de la divinidad. Esa expresión tercera persona de la divinidad sería un sinónimo de Trinidad, tres personas en la divinidad. Dice Jehová, para que entendáis y comprendáis que yo soy Dios, que antes de mí no fue formado Dios, ni lo habrá después de mí. Jehová es el Dios eterno, y si Jesús es Jehová, por implicación también tiene que ser eterno. Les saludo desde Tres Esquinas, Tolima. De hecho, estoy aquí en la iglesia porque es el lugar también de la residencia de los pastores o de los conferencistas que vienen a visitar este lugar. Así que pues nada, para mí ha sido un privilegio el poder compartir con cada uno de ustedes, y aunque no tengo un material preparado porque pues el tema de las campañas, de las giras evangelísticas me absorbe mucho tiempo, pero espero que por la gracia del Señor lo que podamos compartir sea de gran bendición para cada uno de ustedes. Amén. Muchas gracias, Andrés. Y cuéntanos un poquito de ti. Tú estás, dices, en el Tolima, a Colombia, y nos gustaría saber, tú especialmente estás ahorita en una campaña, ¿no es así? Sí, estamos en una gira evangelística por el departamento del Tolima, son 6 semanas como mínimo, y bueno, normalmente yo vivo en los llanos orientales de Colombia, pero pues Dios nos ha dado la oportunidad de hacer una labor muy bonita en estos lugares. Yo quería preguntarte de que para que todos podamos conocerte un poquito más, queríamos preguntarte de cómo conociste tú al Señor. Yo creo que es una historia muy larga, pero básicamente yo vengo de una familia que no profesa ninguna creencia religiosa. Y a los 19 años tuve la oportunidad de conocer a una familia adventista, aunque debo aclarar que unos 3 años antes de ese acontecimiento yo recibía estudios de los testigos de Jehová. Pero a los 19 años tuve la oportunidad de tener mi primer encuentro con Dios, pero no fue sino hasta los 21 cuando dejé a un lado mi rebeldía y decidí entregarme a Jesús por circunstancias bastante difíciles que estaba atravesando en aquel momento. Eh, Básicamente fue una promesa con lágrimas en los ojos en un baño, donde le decía a Dios que si Él solucionaba cierto aspecto de mi vida, entonces yo me iba a entregar a Él e iba a ir donde Él me dijese que tenía que ir e iba a hacer lo que Él pidiese. Y efectivamente Él respondió la oración y pues nada, aquí estamos haciendo la voluntad de Dios. Justamente como para el tema, está bien relacionado al tema de los testigos de Jehová, Así es. ya que ellos también tienen una visión un poco antitrinitaria acerca del asunto, bueno, de la divinidad de Cristo, del Espíritu Santo. Y qué bueno que lo hayas topado, porque eso también te da, por así decirlo, una experiencia previa para poder compartir estos temas a la luz de la Biblia, de la palabra de Dios, y también sé que puedes también utilizar los escritos de la hermana Harmon de White. Y para eso te doy el tiempo para que puedas desarrollar también este tema de la deidad. Ok, bueno, cualquier pregunta, cualquier duda, yo voy a colocar una introducción, ¿está bien? Y voy a ir a vuelo de pájaro porque esta temática es muy amplia. Así que si hay alguna duda, hay alguna pregunta, estamos para resolver. Muy bien,
Evidentemente en el mundo cristiano siempre ha existido el debate de realmente cómo es el ser de Dios. Creo yo que es uno de los aspectos y de los tópicos más debatidos a lo largo de la historia cristiana. ¿Cómo es Dios? Todos los cristianos, de una u otra forma, entendemos que Dios es uno. Es decir, sostenemos una creencia monoteísta, pero no todos estamos de acuerdo de cómo es ese único Dios. Por lo general existen muchas posturas. Está la postura de los testigos de Jehová, que no es un poco antitrinitaria, sino que es muy antitrinitaria, que por lo general está tomada del arrianismo. Enseñan que el Dios, el único Dios, es el Padre, cuyo nombre es Jehová. Enseñan que el Hijo de Dios no es Dios por naturaleza, sino que es una criatura creada por Dios. Y el Espíritu Santo es simplemente una fuerza activa, un poder, la influencia de Dios, pero no lo consideran un ser, no lo consideran un referente ontológico, sino que simplemente es una influencia impersonal. Por otro lado, dentro de nuestra iglesia ha aparecido una doctrina que es similar. Tiene variaciones, pero es similar, es más parecida a un semiarrianismo. Básicamente enseñan que el Padre es Dios, que es el creador y que es eterno, que el Hijo llega a ser Dios por herencia, pero que en algún momento de la historia de la eternidad fue engendrado por el Padre, es decir, el Hijo tiene un principio según esta postura. Y el Espíritu Santo es precisamente una fuerza activa, la influencia personal, según ellos, del Padre y del Hijo. Por otro lado, los católicos sostienen lo que se conoce como el credo niceno-constantinopolitano, que enseña que Dios es el Padre, que también engendró un Hijo en la eternidad y por herencia llega a ser Dios, y que el Espíritu Santo, si bien es otra persona diferente o distinta, en este caso del Padre y del Hijo, procede de ellos por medio de expiración, es decir, por medio de un soplo. Es como si una persona viviese dentro de otra persona. Nosotros como adventistas sostenemos que hay tres personas distintas, tres referentes distintos, pero que son uno en naturaleza, es decir, cada uno de ellos es Dios. Ahora, yo perfectamente podría presentarles evidencia bíblica para sostener este punto. Por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, encontramos un pasaje hermoso llamado, bueno, los judíos le llaman la Shema. La Shema en hebreo, la Shema dice, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Así se dice en hebreo. En griego sería Akowe Israel, o Kurios Koteos, Kurios Eis Estin. ¿Sí? ¿Por qué es importante esto? Bueno, porque hay una palabrita que es uno. ¿Sí? Uno. Y esa palabrita puede tener múltiples significados. Puede significar uno, ya sea en unidad, o puede significar uno en términos numerológicos. ¿Sí? El punto central es que se está presentando a Dios como uno. También en pasajes como Deuteronomio 4:35, Deuteronomio 4:39, tenemos textos como Romanos 3:30, ahí en Gálatas 3 dice que el mediador, el que Dios es uno y por tanto el mediador es uno. Santiago 2 dice que los demonios creen que Dios es uno y tiemblan. Es decir, toda la escritura muestra que Dios es uno. Pero hay un punto importante a destacar. No hay ni un solo texto bíblico, no hay ni uno que diga que Dios es unipersonal. Es algo muy distinto. Dios es uno, pero no es unipersonal. Encontramos textos como Mateo 28:19, donde dice, bueno, la última cláusula dice, bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Nótese que allí hay tres referentes según la construcción gramatical, pero esos tres tienen un solo nombre. No dice en los nombres, sino en el nombre. Y para poder identificar el nombre de los tres tendríamos que recurrir a otros pasajes bíblicos. Por ejemplo, Apocalipsis 19:1 en adelante, al Padre, bueno, los seres celestiales le están cantando a Dios el Padre y le cantan aleluya. Esa expresión hebrea significa, es un imperativo, significa alabad a Jehová. Así que el nombre del Padre es Jehová. El nombre del Hijo también es Jehová. Hay muchos textos bíblicos, a Isaías 6 comparado con Juan 12,
Romanos 10 comparado con Isaías 45, pero también se puede comprobar bajo el nombre Jesús, ya que el nombre Jesús significa Yeshua en arameo, Yehoshua en hebreo, significa Jehová Salvador. Así que el nombre del Hijo también es Jehová. Y el nombre del Espíritu Santo también es Jehová, de acuerdo a una comparación intertextual. Jeremías habla de un nuevo pacto en el capítulo 31, versículo 31 al 33, donde dice que ese nuevo pacto lo pronuncia Jehová. Pero la interpretación apostólica de Hebreos, que se cree que su autor fue el apóstol Pablo, en Hebreos capítulo 10, versículo 15 al 16, dice que esas palabras las dijo el Espíritu Santo. Entonces, bajo la comparación intertextual, el Jehová que manifestó las palabras del nuevo pacto, donde la ley estaría en la mente y en el corazón, era el Espíritu Santo. Esta y mucha otra evidencia más podemos utilizar para mostrar que aunque Dios es uno, es también, en ese único Dios existen tres personas divinas. Muy interesante, Andrés, sabes, me vienen muchas cosas a la mente en estos momentos, porque si bien es cierto, la palabra de Dios dice, Dios es uno, hay muchos elementos. Recuerdo en el Antiguo Testamento el texto clásico de Salmos que dice, y Jehová dijo a Jehová. ¿Tú podrías decir algo respecto a esa declaración? Okay. Me parece que se encuentra en el Salmo 110. En la mente del judío, ¿cómo es que él entiende esto y cómo nosotros deberíamos entender esto de Jehová dijo a Jehová? Ok, bueno, en realidad los judíos tienen por lo menos los judíos actuales tienen una visión distinta a la cosmovisión occidental. Eso es importante entender. Bueno, en segundo lugar, el texto en hebreo no dice Jehová dijo a mi Jehová, sino que dijo a mi Adón. Entonces, más o menos diría como, bueno, cada vez que ellos encuentran el nombre de Dios, no pronuncian el nombre de Dios, sino que le llaman Señor, Adonai. ¿Sí? Entonces, el texto diría, Adonai dijo a mi Adón, a mi Señor. El Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Evidentemente para ellos ese pasaje es un salmo mesiánico. De hecho, si tú lees más adelante, ese mismo Adonai, comisiona al Adón, a mi Señor, para que sea sumo sacerdote de acuerdo a la casta de Melquisedec. Así que ellos lo ven como un sacerdote, como un pasaje mesiánico. Pero cuando ellos ven o leen que el pasaje dice, siéntate a mi diestra, lo interpretan que el poder de Dios iba a estar sobre el Mesías, no que literalmente el Mesías ascendería a los cielos y se sentaría a la diestra de Dios. Nosotros lo podemos observar así, ya que el Nuevo Testamento lo presenta de esta forma. El Señor Jesús, después de resucitar al tercer día, asciende a los cielos y se sienta a la diestra del Todopoderoso precisamente para cumplir lo que dice el Salmo 110, para ser el sumo sacerdote e interceder por nosotros. Eso lo dice Hebreos capítulo 9, versículo 25, donde básicamente dice que Él se presenta delante del Padre para interceder por nosotros. O primera de Juan 2:1, donde dice que abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Así que son dos formas de ver el texto, pero ambos pasajes se relacionan con el Mesías. Bueno, aquí ya hay un concepto de que los judíos creen en dos Mesías, ¿no? Pero nosotros sabemos que es solo uno. Ellos creen en el Mesías hijo de David, que es el rey, pero también creen en el Mashiach ben Yosef, que sería como el Mesías hijo de José, de la casta sacerdotal, por decirlo así. Nosotros vemos en las escrituras que solamente se habla de un solo Mesías. Así que hay diferencias en la cosmovisión. No, tremendo, tremendo. ¿Sabes, Andrés? Nos gustaría profundizar un poquito más acerca de cómo debatir, o no debatir sería la palabra, sino defender nuestra fe, no solamente con los hermanos testigos de Jehová, sino también con nuestros hermanos antitrinitarios, que quizás están un poco confundidos con eso. ¿Cómo podríamos nosotros abordarlos de una perspectiva de amor y no crítica para que ellos puedan entender estos conceptos? Ok, mira, lo primero que hay que tener en cuenta a la hora de debatir de manera sana con una persona que profesa la antitrinidad es entender que es menester conocer a Dios y conocer su palabra.
Si nosotros no conocemos a Dios y a la palabra de Dios, pues no tenemos las capacidades para debatir. Podemos tener la idea o el concepto en la mente, pero si no sabemos sustentarlo, es mejor abstenerse, ¿sí? Eso lo dice textos como 1 de Pedro 3, que nos dice que tenemos que estar siempre preparados para dar defensa de la fe que hay en nosotros. También textos como Judas 1:3, donde se invita a debatir fervientemente por la fe, ¿sí? Pero para poder debatir precisamente tiene que haber un conocimiento. En segundo lugar, hay que entender que no todas las personas son iguales, que hay antitrinitarios muy maduros que pueden respetar a las personas y hacen diferencia entre la persona y la idea, pero hay otros que no. Hay otros que son muy pasionales, se dejan llevar mucho por sus emociones y no comprenden la diferencia entre el ataque dialéctico a una idea y el ataque personal. Y eso también tenemos que tener en cuenta. Una cosa es debatir la idea y otra cosa es la persona. Las personas se respetan, las ideas son debatibles. Ahora, si tú me preguntas bajo un argumento bíblico que les pueda a ellos ayudar a pensar un poquito más, creo yo que es acerca de la persona de Jesús. No sé si podemos ir a un texto bíblico. Vamos a ir a Isaías, el capítulo 6, versículo 1 al 10. Yo por aquí tengo mi Biblia. Isaías 6, 1 al 10. Vamos a hablar un poco acerca de la persona de Jesús. Allí vamos a encontrar en Isaías 6 una visión que tuvo el profeta después de la muerte del rey Usías. Y quiero leer de manera rápida y voy a detenerme en los últimos pasajes. Dice allí: en el año en que murió el rey Usías, vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Y encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y uno al otro decían: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Note que Isaías está observando a Jehová, ¿verdad? Sigue diciendo: y a la voz del que clamaba, los quiciales de la puerta se estremecieron, y la casa se llenó de humo. Entonces exclamé: ay de mí que soy muerto, porque vivo entre un pueblo de labios impuros, y porque soy hombre de labios impuros, y mis ojos han visto al Rey, a Jehová de los ejércitos. Isaías dice: con mis ojos contemplo a Jehová. Sigue diciendo: entonces voló hacia mí uno de los serafines con una brasa encendida tomada del altar con su mano, y con la brasa tocó mi boca y dijo: mira, esto tocó tu boca y ha sido quitada tu culpa y perdonado tu pecado. Versículo 8. Después oí la voz de Adonai, o del Señor, que dijo: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Ese plural es muy importante, porque no es el único que aparece en el Antiguo Testamento. Dice Dios: ¿quién irá por nosotros? Pero no es el punto. Sigamos leyendo. Y respondí, dijo Isaías: aquí estoy, envíame a mí. Ahora quiero que pongamos énfasis en el versículo 9 y 10. Dice: y dijo: veid a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved bien y no comprendáis, entorpece el corazón de este pueblo, para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda y sean sanados. Nótese que estas palabras las dice Isaías después de contemplar la gloria de Jehová. Pero aquí tiene uno que preguntarse: ¿a cuál de las personas de la deidad contempló Isaías? Y dice el pasaje: con sus propios ojos. No puede ser al Padre, porque en Juan 1:18 dice que al Padre nadie lo vio jamás. Veamos la interpretación apostólica de este texto. Vayan conmigo a Juan, el capítulo 12, y vamos a leer el versículo 37. Juan capítulo 12 y el versículo 37. Veamos cómo el apóstol Juan interpretaba ese pasaje de Isaías 6. Dice allí, Juan capítulo 12, versículo 37 al 41, dice: a pesar de haber realizado tantas señales ante ellos, es decir, Jesús había hecho muchos milagros ante los judíos, aún así no creían en él. Así se cumplía el dicho del profeta Isaías: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Otro plural. Después hablamos de los plurales. Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Ahora escuche. Por eso no podían creer, porque Isaías dijo también:
cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos ni entiendan de corazón y se convierta para que yo los sane. Lo que acabamos de leer en Isaías 6, cuando el profeta contempla la gloria de Jehová. Pero ahora nota el 41. Esto dijo Isaías porque vio la gloria de Jesús y habló acerca de él. Según la interpretación apostólica, ¿quién era el Jehová que se le manifestó a Isaías? El Hijo, Jesús. Así es. Ahora, este es un pasaje muy importante a la hora de hablar con los testigos de Jehová. Hasta el momento no he encontrado ni hermano ni superintendente, que sería como el equivalente a pastor, que me haya explicado este texto. Porque es un texto muy clarito, es una comparación intertextual muy clara que comprueba que Jesús es Jehová. Ahora, con el antitrinitario que es adventista, le presentas este texto y le dices, ¿tú crees, de acuerdo a la inspiración apostólica, que Jehová, que Jesús también es Jehová? Y él te va a decir, sí, muy bien. Mi pregunta para ti sería, ¿en qué parte de la Biblia dice que Jehová es un Dios engendrado? Que Jehová es un Dios que tuvo principio. Él te va a explicar, no, pero es que el Hijo, no, yo quiero que me muestres un texto que diga que Jehová no es eterno en sí mismo, como su nombre en hebreo identifica, yo soy. Y yo quiero que me muestres un pasaje que diga que Jehová tuvo un principio, que Jehová es un Dios inferior que tuvo un principio. No lo voy a encontrar nunca, porque no lo hay. Al contrario, Isaías 43:10 dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, para que entendáis y comprendáis que yo soy Dios, que antes de mí no fue formado Dios, ni lo habrá después de mí. Jehová es el Dios eterno. Y si Jesús es Jehová, por implicación también tiene que ser eterno en sí mismo. No, muy tremendo. No conocía este texto justamente para poder profundizarlo. De hecho, me llama la atención también un argumento que usan bastante, tanto, bueno, todos los que están en contra de esta doctrina, y es que Jesús dice, el Padre es mayor que yo. Y también en otra ocasión él dice, esto yo no lo sé, hablando de la segunda venida, solo el Padre lo sabe. Okay. ¿Cómo podríamos abordar este asunto? Porque a veces ellos dicen, mira, si Jesús fuera Dios, sabría el momento de su venida. Pero él dice, solo Dios sabe. Y en otro texto, ya te voy a mencionar, me parece que está en Marcos 13:32, la primera referencia, y Juan 14:28, donde Okay. Juan 14:28 menciona de que eh, El el Padre. Hijo es menor, el Padre es mayor que el Hijo. El texto de Marcos dice precisamente que el día de la venida del Hijo del Hombre no lo sabe él ni los ángeles, sino mi Padre que está en los cielos. Y Juan 14:28 dice Jesús, mi Padre es mayor que yo. Muy bien. El problema es querer comprender los textos bíblicos aislándolos de su contexto histórico. El contexto histórico indica que Jesús estaba en la condición de hombre. Y como hombre, evidentemente, eh, el Padre era mayor que él. Pero ¿quieres que te diga algo? No solamente el Padre era mayor que él en la condición de hombre, los ángeles también. Mira lo que dice el libro de Hebreos, el capítulo 2. El libro de Hebreos, el capítulo 2, y vamos a leer el versículo 7 al 9. Dice, lo hiciste un poco menor que los ángeles, lo coronaste de gloria y de honra y lo pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sometiste bajo sus pies. Aquí está citando el Salmo 8 aplicado a Adán. Ahora el apóstol lo va a utilizar para aplicarlo a Jesús. Dice el versículo 8. Al someter todo, nada dejó sin someter a él. Sin embargo, aún no vemos que todas las cosas le sean sometidas. Escucha el 9. Pero Jesús, que por un momento fue hecho un poco menor que los ángeles, fue coronado de gloria y honra por haber padecido la muerte, para que por la gracia de Dios muriese por todos. Así que Jesucristo en la condición de hombre era menor que el Padre, sí, pero también era menor que los ángeles. Pero en su naturaleza divina está en términos de igualdad con el Padre.
Filipenses 2, 5 al 7 dice, haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, quien existiendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó o se anodadó a sí mismo, tomando forma de siervo. Es decir, Jesús en su preexistencia, en su naturaleza divina, es igual que el Padre. Juan 5:18 también lo dice. Dice que los judíos acusaban a Cristo de quebrantar el sábado, y no solo de ello, sino que al declararse hijo de Dios, dice el pasaje, se colocaba en un nivel de igualdad a Dios. Eso lo dice Juan 5:18, para que si quieres anotarlo, lo quieras leer, allí lo menciona. Entonces, resumiendo, en su naturaleza divina, Jesucristo es igual al Padre. Jesucristo está en términos de igualdad al Padre. Pero en lo que respecta a su naturaleza humana, evidentemente es menor que el Padre, es menor que los ángeles. Como Dios conoce todas las cosas, eso lo dice 1 Timoteo 6:10 en adelante. Como Dios, dice Colosenses 2, en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento en Cristo, Colosenses 2:3. Eso te lo dice. Creo que es Colosenses 2:3 o Colosenses 3:2, alguno de los dos, ¿sí? Pero como hombre necesitaba solicitar información. No conocía todas las cosas. Tuvo que preguntarle a Jairo, el jefe de la sinagoga, que tenía una hija que murió, que Jesús resucitó, y hace cuánto la niña pues estaba en ese estado. También le preguntó eso a un enfermo que el Señor Jesús curó. Como hombre solicitaba información, como hombre le daba hambre, como hombre dormía, como hombre le daba sed. Eso lo dice la Biblia. Como hombre no sabía el día de su venida, pero como Dios sabe todas las cosas. Y en algunos momentos de su humanidad, el Señor Jesús dejó que su divinidad fulgurara, como por ejemplo cuando le dijo a Natanael, te vi cuando reposabas debajo de un árbol. Como cuando Pedro le dijo, Señor, ahora comprendo que sabes todas las cosas. Como cuando Juan especifica que él conocía el corazón de los hombres y no necesitaba preguntarle nada a nadie. En esos momentos es cuando la divinidad fulguraba a través de la humanidad, pero como un hombre neto necesitaba información como uno de nosotros. Ah, perfecto. Y solo para aportar lo que mencionas, en Lucas 2:40 dice que el niño, refiriéndose a Jesús, el niño crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría y de gracia de Dios. Si ya hubiera tenido el conocimiento previo a la venida, él no tendría que saber nada, no podía crecer en sabiduría porque ya entraba en una sabiduría plena que no necesitaba añadir sabiduría. Entonces, en su condición de hombre, estaba limitado igual que nosotros porque tenía que relacionarse con nosotros y darnos ejemplo, tenía que ser probado en todo y no podía venir con una mente ya a 100% conociendo el plan de la salvación y todo, porque hubiera sido una ventaja para él. Pero vimos que hasta en ese mismo grado él se rebaja a nivel de nosotros para poder también entendernos y darnos ejemplo. Bien interesante, Andrés. Muchas gracias por remarcar eso. Y una de las cosas que también me llama la atención es la adoración a Jesús, porque la Biblia dice que solamente hay que adorar al Padre. Perdón, a Dios. Y vemos en las Escrituras cómo después de hacer algún milagro Jesús recibe adoración. Que inclusive el mismo Pedro, que sabemos que los católicos adoran al Papa como tal, y ellos mencionan que Pedro es el primer papa, y el mismo Pedro le dice a Cornelio, levántate, yo soy hombre. Y el ángel inclusive a Juan le dice, levántate, yo soy consiervo tuyo, adora solo a Dios. ¿Y cómo es posible que en Hebreos, no sé si me acompañas, me llama la atención que en Hebreos capítulo 2 se menciona, adórenle todos los ángeles de Dios? El texto me parece que capítulo 1, sí. Está en Hebreos capítulo 1, versículo 6. Y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Para mí ese texto es contundente. No sé qué opinas tú acerca de la adoración de Cristo.
Y sabes, no es solamente ese texto. Tú lees todo el capítulo 1, creo yo que es de lo más contundente que puede existir en la Biblia con respecto a la deidad plena de Jesús. Mira, el texto de Hebreos 1.6 está tomado de la Septuaginta. Si no estoy mal, se toma del libro de Deuteronomios. En nuestras Biblias, en Reina Valera 60 dice alabad naciones, porque, bueno, esta versión está tomada de los manuscritos hebreos, pero en la Septuaginta, que era la Biblia que utilizaban los primeros cristianos, dice adórenle todos los ángeles de Dios. Ahora, nótese que el pasaje dice, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice. Es decir, en el momento en que Jesús fuese introducido al mundo, entonces el mandato de que los ángeles debían adorarle debía cumplirse. Eso ocurrió según Lucas 2, cuando los ángeles aparecieron en el cielo y empezaron a cantar, oh, sana, hijo de David, gloria y paz en las alturas, buena voluntad de Dios para con los hombres. Todo porque os ha nacido un libertador, Jesús, etcétera, etcétera. Entonces, en ese momento se cumple el mandato de Dios de que los ángeles empiezan a adorar a Cristo nuestro Señor. Aunque hay que entender que antes de encarnarse, Él ya recibía la adoración de los ángeles, como leímos en Isaías 6, por cuanto Él es el creador de los ángeles. Eso lo dice Colosenses 1:15 al 17. Ahora, mira que no es solo ese texto que habla de la deidad sobre Jesús, sino que si tú lees el versículo 8, te vas a dar cuenta que el Padre reconoce a Jesús como Dios eterno. Mira lo que dice el versículo 8. En cambio, al Hijo le dice, tu trono, oh Dios, es eterno, y por el siglo de los siglos y para siempre el cetro de equidad es el cetro de tu reino. Viste cómo el Padre viene hablando de su Hijo y le reconoce como Dios eterno. En el versículo 10, lo reconoce como Señor y lo reconoce como el creador de todas las cosas, le llama el que no cambia. Mira lo que dice el verso 10, tú Señor, y también le dijo, tú Señor, en el principio pusiste los cimientos de la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces, tú eres inmutable, tú eres el mismo. Pero ellos envejecerán como un vestido, como manto los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Y por si queda alguna duda, que esas palabras las dice el Padre, el versículo 13 dice, ¿y a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por el estrado de tus pies? Entonces el pasaje muestra que el Padre ordena adoración para el Hijo, algo que es exclusivo de Dios. El Padre declara que su Hijo, reconoce que su Hijo es Dios eterno y Rey. El Padre reconoce que su Hijo es Señor y Señor de la creación y que es eterno e inmutable. Y por último te digo que ese pasaje de Hebreos 1:10 al 12 está tomado del Salmo 45, versículo 22 y 23, donde esas mismas palabras se aplican pero a Jehová. Y ahora el Padre las toma según la inspiración del Nuevo Testamento y se las aplica a Cristo. Es decir, que el Padre reconoce todo lo que venimos hablando, pero también está reconociendo que su Hijo es Jehová. El pasaje es hermoso. Yo creo que es uno de los textos, de los pasajes más claros y de los capítulos más hermosos que recalcan la absoluta divinidad del Señor Jesús. Amén, amén. Sí, muy, muy profundo. Y me gustaría tocar dos aspectos más para antes de darle paso a Melissa y a los demás para que podamos participar con preguntas y aportes. Y es, no podemos dejar de lado el Espíritu Santo, Okay. ¿ok? Y también no podemos dejar de lado el argumento que más usan acerca de los pioneros adventistas, Ellen White, escritos adulterados supuestamente, y todos estos argumentos que utilizan. ¿Qué podríamos hablar acerca del Espíritu Santo, Andrés? Bueno, del Espíritu Santo se pueden hablar muchas cosas. En primer lugar, que la Biblia jamás lo presenta como un ser impersonal, ¿sí? Hay algunos pasajes, como por ejemplo, cuando dice que Jesús sopló y les dijo a sus discípulos, recibid el Espíritu Santo. Entonces muchos toman de allí de que el Espíritu Santo no puede ser una persona, porque como una persona puede soplarse, como una persona puede soplar a otra persona, ¿no? Y otros pasajes como dice que el Espíritu Santo puede ser derramado. Entonces concluyen que no es una persona. Pero ninguna de las dos premisas son concretas, porque estamos hablando de un ser celestial, ¿sí? Por ejemplo,
hablando un poco de los ángeles caídos, que también en su origen son celestiales, dice Apocalipsis 16, 10 en adelante, 9 en adelante, que de la boca del dragón, que de la boca del falso profeta y de la boca de la bestia salieron 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Nota que ellos también salen de la boca de estos referentes, y eso no implica bajo ningún modo que no sean, que los espíritus demoníacos no sean seres reales, ontológicos, con propia voluntad y con existencia propia. ¿Viste? Entonces, primer punto, no es concreto, porque si aplicamos esa lógica bajo el Espíritu Santo, pues asimismo tendría que aplicarse a los ángeles. En segundo lugar, ¿cómo una persona puede derramarse? Bueno, en Pablo, en un pasaje de Primera de Timoteo, creo que es Filipenses más bien, dice que él anhelaba ser derramado en libación por sus hermanos. Y obviamente eso no significa que Pablo no sea una persona. Pablo era una persona ontológica. Entonces, más que todo tiene que ver con hebraísmos. Son hebraísmos que indican básicamente la recepción de algo. No es que literalmente ocurra un evento así, sino que habla sobre recepciones. Términos hebraísticos. En segundo lugar, la Biblia sí presenta al Espíritu Santo como una persona. Por ejemplo, hay acciones que realiza que efectivamente solo las ejecuta una persona. Dice, por ejemplo, Juan 16, que el Espíritu Santo revela información, que el Espíritu Santo oye, que el Espíritu Santo habla. Solo dice ese texto. Juan 16 dice que el Espíritu Santo da testimonio. En Efesios 4:30 dice que el Espíritu Santo se entristece. En Santiago 4 dice que el Espíritu Santo siente anhelos y celos. Yo creo que ningún objeto impersonal puede sentir celos. Si tú prestas tu teléfono a tu amigo, tu teléfono no va a sentir celos. Solamente las personas pueden sentir celos. En Isaías 63 dice que se enoja, siente celos también. Romanos 8, versículos 26 y 27 dice que tiene una mente y que tiene intenciones y que intercede por los santos con gemidos indecibles. Eso no se puede aplicar a un ser impersonal. ¿Entiendes? También en la Biblia encontramos pronombres personales que se aplican al Espíritu Santo. En Juan 16:14 dice que el Espíritu Santo no hablará de sí mismo. Un pronombre personal. ¿Sí? En Hechos 10 dice el Espíritu Santo que envía a ciertos discípulos a la obra que yo los envié. Otro pronombre personal, yo, ego en griego. En Hechos 13, el Espíritu Santo dice, apartadme, es un dativo ético, apártenme a mí, a Pablo y a Bernabé para las obras que les envié. Un perro, es que ni siquiera un perro puede decir apartadme, un animal no lo puede decir, no una fuerza activa. Apartadme es un dativo ético y no hay ni un solo ejemplo bíblico en todas las escrituras, gramaticalmente hablando, donde un dativo ético se aplique a un referente impersonal o a una personificación o prosopopeya. En todos los casos, ese dativo ético se aplica a una persona. Entonces, por esas razones y por muchas más, son como 2 horas de temática mostrando que el Espíritu Santo es una persona de acuerdo a la Biblia. Sabes, no me gustaría desviarme del tema, pero creo que es importante que hagamos un paréntesis aquí, porque yo cuando leo mi Biblia y veo Mateo 25, la parábola acerca de las 10 vírgenes, y veo que es un asunto trascendental entender del Espíritu Santo, porque la diferencia entre la salvación en esa parábola es el aceite. Entonces, este asunto que estamos tratando es bien solemne, porque está sopesando nuestra salvación. La diferencia, las 10 vírgenes tenían la palabra de Dios, que era la lámpara. La diferencia era el Espíritu Santo. Entonces, hay que poner bastante atención acerca de este tema. Y, Andrés, quisiera que nos expliques un poquito acerca de lo que se menciona acerca de los pioneros adventistas. Porque a veces se usa mucho lo que ellos creían antes, pero no se menciona lo que dejaron de creer cuando se les reveló por medio de la pluma inspirada.
Bueno, hay que entender en primer lugar que el movimiento adventista en sus orígenes se le conoce como el movimiento milerista, ¿no? El movimiento milerista básicamente permeaba todas las denominaciones cristianas de la época. Es decir, no era una denominación religiosa como hoy en día puede ser la iglesia adventista, sino que era un movimiento, una creencia que permeaba todas las congregaciones, la creencia en que Jesús volvería en 1844. ¿Sí? Evidentemente, no, ¿cómo le explico? Los pioneros tenían diferentes creencias de acuerdo a su denominación. ¿Sí? Solamente compartían como punto de fe el tema del chasco. ¿Sí? Ahora, cuando ellos se reúnen y se unifican, precisamente empiezan a debatir sus diferentes ideas. Eso lo menciona un libro de la hermana White, creo que es una autobiografía, se me escapa en este momento el nombre del libro, donde ella menciona de que se reunían para precisamente poner cara a cara los diferentes puntos de vista y así poder llegar a una conclusión. Entonces, ¿qué pasa? Que en el tema de la deidad el asunto no era muy distinto. La gran mayoría de pioneros, hay que aclarar, sí eran antitrinitarios. Eso es importante entenderlo, porque venían de una denominación llamada la Conexión Cristiana, que profesaban el arrianismo. De hecho, en el siglo XIX estuvo muy de moda el arrianismo, una doctrina que en esa época estuvo muy de moda. Entonces es menester entender eso. Pero en segundo lugar, también es menester entender que no era la única posición con respecto a la deidad que existía. Por ejemplo, los que venían de la iglesia metodista, como la hermana White, profesaban la creencia de la Trinidad. Encontramos casos como Irat Edson, que también, Irat Edson, que profesaba también la Trinidad. El pastor Arthur Daniels, que de hecho ha sido el presidente que más años ha estado presidiendo la iglesia, también era trinitario. ¿Sí? Encontramos casos como Andreasen, que ya fue un poquito posterior a la época de los primeros pioneros, por decirlo así, valga la redundancia, donde evidentemente hubo un cambio doctrinal en su postura. ¿Sí? Entonces encontramos que tuvieron pioneros que se mantuvieron en su creencia, como Andrews. Andrews murió siendo semiarriano. Pero hubieron otros, como el pastor Daniels, que venía de una creencia arriana, que aceptó la doctrina de las tres personas por los escritos de la hermana White. Es decir, hubieron pioneros también que a lo largo de la historia cambiaron su postura, como hubieron pioneros que profesaban la Trinidad también en sus orígenes. Hay un pionero de apellido Bordeaux que decía que el asunto de la deidad ha sido un tema muy discutido en el mundo cristiano y que la iglesia no entraría a discutir ese tema. Es decir, durante los primeros años los pioneros optaron por dejar el tema quieto, porque no era la prioridad. La prioridad era las profecías, la explicación de las profecías. De hecho, casi toda la literatura que se escribió en aquella época tenía relación con las profecías, ¿sí? Porque era el punto específico. Ya después, tras la publicación del deseado de todas las gentes, la iglesia fue empezando a tomar una postura. Y ya para 1920, 1930, la postura mayoritaria era una creencia de la Trinidad, pero que en cierto sentido se distanciaba un poco de la creencia ortodoxa católica. Como te mencioné, los católicos creen que Jesús tuvo un principio, nosotros creemos que es eterno. Ellos creen que el Espíritu Santo procede por expiración. Nosotros, de acuerdo al texto griego de Juan 15:26, creemos que el Espíritu Santo sale del lado del Padre. Nosotros creemos, a diferencia de ellos, que Jesús es el arcángel Miguel. Ellos rechazan esa expresión. Ellos creen que Jesús constantemente es engendrado, nosotros decimos que tiene vida en sí mismo. Entonces, aunque las creencias puedan ser parecidas, hay diferencias que las distancian. Interesante, porque sí se nos ha dicho de que nosotros no creemos en la misma Trinidad que es de los católicos, que está permeada también por paganismo, ese tipo de interpretación. Y para esto ya quisiera darle paso a Meli para que nos pueda acompañar en esta ya sección de aportes y preguntas. Adelante, Meli. Hola, ¿qué tal? Buen día con todos. Feliz semana. Sí, muchísimas gracias también, hermano, por compartirnos el tema. Es bastante enriquecedor, necesario para, en este caso, nosotros conocer acerca del tema de la deidad.
Mi consulta iría con respecto a cuál sería actualmente o cuál es la postura oficial con respecto a la iglesia en este tema. Porque por un lado hay tal vez personas que dicen es deidad, otras personas dicen no, es trinidad, por justamente parte de lo que usted mencionaba en el inicio, ¿no? Que en el concepto de trinidad viene esta palabra que dice que son dioses coeternos, ¿no? Que primero está Dios Padre, luego en algún momento de la historia se engendra a Jesucristo, luego viene Espíritu Santo, pero en el tema de la deidad dicen que son tres dioses que son eternos, o sea, cada uno, como menciona la Biblia, ¿no? Jesús tiene vida en sí mismo, cada uno son dioses y cada uno son eternos desde el inicio. Entonces mi pregunta iría oficial, en este caso, ¿cuál es nuestra postura en la actualidad oficial como iglesia? ¿Deidad o Trinidad? Ok. Bueno, ahí quiero aclarar un punto antes de entrar a hablar sobre las palabras. No es que sean tres dioses, sino que sean tres personas subsistentes en el único Dios. Es bueno refinar para asemejar un poco más a lo que la Biblia presenta. Porque si decimos tres dioses ya es triteísmo y la Biblia presenta monoteísmo. ¿Sí? En segundo lugar, mira, lastimosamente hay conferencistas, pastores que tienen mucha popularidad y por un tiempo esos mismos pastores de mucha popularidad en redes sociales decían que nosotros no creemos en la Trinidad, sino en la deidad, como si Trinidad y deidad fueran dos conceptos que chocaran. Y resulta y pasa de que eso no es verdad. Por eso yo le digo, independientemente de la posición del predicador, hay que examinar un poco. ¿Sí? Deidad es un término bíblico. Está en Colosenses 2, 9 y en un pasaje del libro de los Hechos, creo que es el capítulo 17. Aparece dos veces. En griego la palabra deidad se dice teiotes. Teíos sería divinidad, teiotes es deidad. Y teiotes significa simplemente naturaleza divina. Eso significa deidad, naturaleza divina. Como por ejemplo en Colosenses 2.9 cuando dice que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Significa que en su cuerpo humano habita toda la plenitud de la naturaleza divina. Y el contexto dice que así le agradó al Padre que fuese. ¿Entiendes? Entonces, deidad simplemente significa naturaleza divina. No nos habla de dos, no nos habla de tres, de cinco, de 10, simplemente significa naturaleza divina. ¿Sí? Trinidad es una palabra compuesta. Tri, evidentemente, nos indica que habla de tres. Y, bueno, nidad puede tomarse de unidad, tres en unidad, o también se puede tomar de la palabra divinidad, tres en la divinidad, tres en la naturaleza divina. Entonces no son términos confrontativos, ¿entiendes? Simplemente que uno es una palabra que se utiliza bajo un marco teológico y la otra es una palabra que tiene un origen bíblico. ¿Sí? Nosotros siempre utilizamos términos teológicos para describir puntos doctrinales. Por ejemplo, nosotros hablamos de monoteísmo. No es una palabra que está en la Biblia, pero el concepto sí. ¿Entiendes? Nosotros podemos hablar acerca de las teocracias, pero no es una palabra bíblica, aunque su significado, el concepto detrás de la palabra está. Nosotros hablamos de ontología, que es tener vida, ser algo vivo, ser algo real y tangible. No está la palabra en la Biblia, pero su concepto sí. Entonces, Trinidad es una palabra que se utiliza dentro de un marco teológico y deidad hace referencia a la naturaleza divina de Dios. Y es que la palabra Trinidad no la inventó la Iglesia Católica. Hay que aclarar eso. De hecho, ya era usada ese término por lo menos unos 2 siglos antes del Concilio de Nicea. Ok, gracias Andrés, gracias Meli por la pregunta. Quería también pedirte, Andrés, que para cerrar tú podrías dar una reflexión final para los jóvenes. Okay. Bueno, mi reflexión final la quiero conectar un poco con mi historia personal. A los 16 años ya recibía estudios bíblicos de los testigos de Jehová y siempre que hablaban de Jesús algo no me armonizaba, porque pues en casa también tenía una Biblia y leía muchos textos donde decía que Jesús era Dios. Y entonces miraba y le preguntaba a la persona que me daba el estudio y no encontraba una respuesta satisfactoria. A partir de allí empecé a estudiar un poco más y cuando decido entrar a la iglesia me abordó la doctrina antitrinitaria y por un momento vacilé en la fe.
No puedo decir mentiras y vacilé porque no comprendía a la perfección el tema de la deidad. Tenía muchas dudas, pero mis dudas se inclinaban más hacia creer lo que los antitrinitarios mostraban que hacia lo que la iglesia decía. ¿Sí? Quizá también en ese momento por falta de información y por falta al acceso a la información también. Bueno, una mañana recuerdo muy bien que tenía mis dudas. Imagínate tú, el conferencista de la asociación con dudas, ¿entiendes? Así que estaba hablando con Dios y le dije, Señor, necesito aclarar este punto, yo necesito tomar partido sobre lo que tu palabra dice. Y estaba leyendo precisamente el deseado de todas las gentes por primera vez y da la coincidencia que precisamente estaba leyendo de la página 623 en adelante. Cuando llegué a la página 625 y encontré la declaración de que el Espíritu Santo es la tercera persona de la divinidad, para mí fue como si por una época estuviese encerrado en un cuarto oscuro y de un momento a otro, ¡pah!, le prendieran la luz. Para mí fue muy revelador y empecé a investigar todas las citas bíblicas que la hermana White decía sobre este tópico y encontré una información gigantesca, más de 100 citas, donde la hermana White es muy clara. A partir de allí decidí tomar las herramientas que me brinda la exégesis para investigar este tema desde el punto de vista bíblico y literalmente te digo que lo que encontré, la información que encontré es abundante. De hecho, tenemos planes de armar diferentes temáticas, más o menos cada temática de 40 minutos a una hora, hablando solamente de este tema. Y por bajito, estimo que saldrían 32 disertaciones y quedaría información para presentar. Entonces, ya después de que empecé a investigar el tema, empecé a publicar artículos. Y tú miras mi página de Facebook, el primer artículo que publiqué tiene que ver sobre la deidad, sobre la naturaleza divina de Jesús. Y ahí es donde me encuentro con la realidad de la iglesia. Una cantidad de personas que no creían eso y que atacaron el post. Entonces eso me dio como fortaleza espiritual para analizar los argumentos de los antitrinitarios, empezar a debatir sanamente con ellos, comprender lo que ellos creen, por qué lo creen, qué hay detrás de la creencia, etcétera, y así mismo pesar cada argumento de acuerdo al texto bíblico. Y pues por la gracia de Dios hemos tenido bastantes debates y hemos logrado rescatar a algunas personas de este movimiento de la antitrinidad. Y pues no quiero vanagloriarme porque la gloria siempre tiene que ser para Jesús, pero hay un personaje que es muy famoso en redes sociales de la comunidad antitrinitaria que es de apellido Vallejos. Él debate con todas las personas, pero cuando hablé con él por WhatsApp para debatir, no quiso. Me sacó del cuerpo, publicó un video de por qué no debatía con ciertas personas, pero con otros hermanos de pronto que son más sencillos en la fe, con eso sí tiende a debatir. Entonces, mi reflexión final es, si queremos comprender un tópico, independientemente de que sea, es menester estudiar la Biblia. O sea, sin estudio de la Biblia no podemos presentar defensa y ni siquiera podemos sustentar lo que nosotros creemos. Número 2, humildad, porque pueden haber conceptos que chocan contra nuestras propias creencias. Número 3, aprender a hacer diferencia entre la persona y la idea. Y la preparación con amor, créeme que ayudará más a que las personas vuelvan a la fe, que más, o sea, más el amor ayuda a eso, a que las personas vuelvan a la fe. Si tú lo haces con un espíritu tosco, probablemente termines alejando a las personas. Entonces mi invitación es a eso, que como jóvenes estudiemos las Sagradas Escrituras. Es el pan de vida, es el mapa espiritual que Dios nos dejó en un mundo que está pereciendo en tinieblas. Amén. Muchas gracias, Andrés. ¿Cómo podemos encontrar ese material? ¿Tú tienes YouTube, un canal o tienes información de tus artículos? Pues como tal sí tengo un canal de YouTube, pero hace mucho tiempo no subo videos, no me he dedicado tanto a ese aspecto, pero sí tengo muchos artículos por Facebook. Me pueden buscar como Andrés Aragón. Allí vas a encontrar una foto mía con un traje gris. Ahí tú vas a encontrar una cantidad de artículos, por lo menos unos 500 artículos que hemos publicado, de todos los tópicos: sábado, estado de los muertos, santuario, profecía, deidad, de todo. Y pues yo creo que este tipo de artículos te van a ayudar bastante para que puedas
compararlos con la Biblia y fundamentarte en la fe que profesas. Amén. Muchas gracias, Andrés. Vamos a estar publicando entonces tu página de Facebook en el grupo de los jóvenes, también para que puedan difundir y sobre todo poder sostenernos, dar defensa de nuestra fe, como dice el texto bíblico inicial. Y solamente te pediría que terminemos con una oración. Adelante. Vamos a orar. Cariñoso Dios y Padre nuestro, queremos darte gracias por este estudio que en esta mañana hemos tenido aquí con estos jóvenes, Padre. Yo, joven también, Señor, mi anhelo es que nuestros jóvenes puedan capacitarse en una época donde las bases de nuestra fe, que son las doctrinas, se están perdiendo, Señor. Gracias por este puñado de hijos tuyos que con amor en sus corazones y con ansias de conocer tu palabra, han sacado este espacio para poder entenderla. Pido de manera especial por nuestros hermanos antitrinitarios, para que seas tú iluminando sus mentes y sus corazones, para que seas tú, Señor, quien ayude a muchos de ellos, de ser posible a todos, para que en vez de creer lo que dice X o Y persona, se devuelvan a tu palabra y puedan comprender lo que allí está escrito. Por lo demás, Señor, dejamos de una vez esta semana en tus manos, dejamos los planes, los proyectos que tenemos allí mismo en tus manos para que se hagan conforme a tu santa y divina voluntad. Bendice también las familias representadas y permite, Señor, que tu Santo Espíritu siempre esté con nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.